1920 fue una época de mucha inestabilidad en México, tanto político como económico, y por ende el sector agropecuario se vio muy afectado. Tras terminar el movimiento armado, el país quedó sin la mayor fuerza productiva del campo, pues de 700,000 personas muertas en la revolución, gran parte de esta fueron campesinos. La tierra cultivada cayó de 21.600.000 a tan solo 9 millones de hectáreas y la población económicamente activa pasó de 5.600.000 a 4.900.000 al final del levantamiento. Pero a pesar de esto, el Producto Interno Bruto registró una tasa media de crecimiento anual del 0.67%, debido principalmente a la producción de petróleo, sí, nuestro petróleo, que pasó de 3.600.000 barriles en 1910 a 193.400 millones de barriles en 1921. La base de la economía comienza a petrolizarse. Es así que terminada la Revolución Mexicana, comenzó otra guerra más en nuestro país. Sí, lo que nos faltaba, otra guerra que ponga en la cuerda floja la economía de México. La Guerra Cristera daría inicio en 1926, misma que concluiría en 1929, con la Gran Depresión de México, producto de inestabilidades internas que dieron origen a dos guerras. El país representó un decrecimiento económico del 5.7% que se mantendría hasta 1932. Fue hasta 1934 donde el entonces presidente Lázaro Cárdenas contenía una visión político-social del campo, que ponía énfasis en el fraccionamiento de los grandes latifundios en poder de unas cuantas familias y en la redistribución de la tierra bajo las modalidades de ejidos y de pequeñas propiedades. Para alcanzar este propósito se fundó el Departamento Agrario, la Comisión Nacional Agraria y una Comisión Agraria Mixta en cada entidad federativa. Con la participación de las organizaciones campesinas, se impulsaron reformas legales para que los peones y jornaleros desposeídos obtuvieran tierras y aguas. No obstante, este proceso se vio rebasado por la cantidad de campesinos libres que promovían su organización y por el número de peticiones. El plan sostenía, sin embargo, que era fundamental el respeto a la pequeña propiedad. El reparto agrario durante el cardenismo se convirtió en el principal programa de acción política para compensar las condiciones de inequidad en el campo, así como las demandas históricas, étnicas y comunitarias, las cuales habían llevado al campesinado a involucrarse en el origen de la Revolución Mexicana. Las tierras entregadas principalmente bajo la forma de dotación o restitución fueron más de 20 millones de hectáreas, beneficiando a más de 700,000 derechosos. En Veracruz se entregaron 896.521 hectáreas para 46.060 beneficiarios, afectando tanto a latifundistas como a empresas privadas y públicas. Con esto era más que claro que la intención de Cárdenas era poner en operación algunos de los principios de la revolución. 1. Reforma agraria. Como se mencionó, Cárdenas repartió 20 millones de hectáreas y admitió el modelo de producción ejidal, además de comprar las cosechas a los campesinos y vender a precios subsidiados en zonas urbanas, lo que permitió una distribución de riqueza y capitalizar al sector agrario. 2. Expropiación del sector energético y transporte, que buscaba la industrialización a través del control gubernamental. 3. Creación de organismos financieros para el desarrollo, los cuales se usan para la contratación de deuda pública. Uno de estos es Nacional Financiera o Nanfinsa. En 1936, para hacer rentable la explotación de la tierra bajo el modelo de ejido y de pequeña propiedad, se fortaleció al antiguo Banco Nacional de Crédito Agrícola, cambiándole el nombre por el Banco Nacional de Crédito Ejidal. Por medio de esta institución, el gobierno federal transfería a los campesinos recursos crediticios para la producción agrícola. En 1937 ocurría algo en particular, y es que en la actualidad la dependencia de los hidrocarburos sigue siendo una fuente importante de energéticos en nuestro país, ya que el petróleo no solamente se utiliza para la generación de combustibles, sino también para una infinidad de productos que se han vuelto cotidianos en nuestro día a día. En ese entonces, México no siempre tuvo la oportunidad de acceder a los recursos petroleros. Años antes de la ley que reglamentaba el derecho constitucional del gobierno a expropiar empresas y propiedades en beneficio de la nación, la mayoría de los recursos petroleros estaban en manos de industrias estadounidenses e inglesas. Pero no solo eso, sino que también había una franca explotación de los obreros que laboraban para esta industria, y que carecían de muchos derechos y beneficios, tales como la cobertura de gastos por accidentes o enfermedades,
lo cual era algo muy recurrente en estos tiempos. Tampoco se tenían jornadas fijas y el pago de los salarios era poco, y sin compensar el arduo trabajo ejercido. Todas esas carencias las expresaron los trabajadores de la industria petroquímica en 1937, llevando a cabo la gran huelga que paralizó todas las actividades del sector petrolero. Sin embargo, las empresas mantenían la postura firme para no acceder a estas demandas. Es por ello que en 1938 el presidente Lázaro Cárdenas emite aplicación directa de la ley de expropiación. El impacto de este movimiento político y social ha tenido una gran importancia en el desarrollo de nuestro país, ya que gracias a ello, en la actualidad el sector petrolero cuenta con una regulación más específica para dar a los trabajadores las condiciones óptimas para trabajar. A partir de 1940, los gobiernos posteriores al cardenista dieron un giro sustantivo a la política agraria, lo que en un sexenio hizo el gobierno del general Cárdenas al fraccionar más de 20 millones de hectáreas en 11.347 ejidos y con ello beneficiar a más de 800.000 familias. Lo hicieron los siguientes gobiernos en el transcurso de 40 años. En mayo de 1941, el presidente Manuel Ávila Camacho promulgó una ley que advertía que era una exigencia inaplazable atacar desde su origen la formación de los precios mediante una intervención activa del gobierno en sus causas determinantes. De esta manera, y en sustitución del Comité Regulador, se creó la Nacional Distribuidora y Reguladora Nadirsa, sociedad que fue establecida por ley. 1943, año en el que se da la Revolución Verde. Semillas mejoradas, insecticidas, fertilizantes, se comenzó incluso a utilizar maquinaria, así como el sistema de riego. Durante todo este año, México surtió de productos agrícolas a los Estados Unidos. Fue un año verdaderamente bueno para México, pues se incrementó la producción al doble o más, con el uso de nuevas técnicas modernas y el uso de maquinaria y fertilizantes. En mayo de 1944, en la colonia Santa Julia de la Ciudad de México, se dio el primer antecedente de lo que hoy conocemos como el Programa de Abasto Social, al fundarse la primera lechería de la cadena planeada por Nadirsa. 1946. México se enfrenta con un gran desafío. En mayo de 1946 arribó a nuestro país la fiebre aftosa, proveniente de Brasil, con la introducción de más de 300 animales de ganado cebú al puerto de Veracruz. Y un año después, en 1947, se estableció la Comisión México-Americana para la Erradicación de la Fiebre Aftosa, creando una campaña de inspección, así como cuarentena y también el sacrificio de animales enfermos. Se eliminaron en promedio 2.000 cabezas de ganado bovino y porcino al día. ¿Puedes imaginar eso? En 1947 se crearía la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que continuó la construcción de los grandes sistemas de riego, obras que se encargarían de la irrigación y defensa ante inundaciones. Dicha secretaría también continuaría con el estudio de aprovechamiento del agua en la generación de energía eléctrica, así como la creación y el mejoramiento de las vías fluviales de navegación. Y a partir de la década de 1950, la política de colonización de las regiones selváticas de varias regiones de México hizo posible el poblamiento de otras zonas en las que no existía vida humana. Se formaron así colonias agrícolas y ganaderas para impulsar la ganadería, la producción agrícola comercial y la colonización de tierras selváticas. Pero eso ya es otra historia.